La vida en el Espíritu. El propósito de esta enseñanza es que usted pueda identificar cuál es o la diferencia entre el cristiano carnal, el cristiano espiritual, y pueda usted crecer, disponerse para crecer espiritualmente. Así que vamos a leer en la palabra Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, en la versión Reina Valera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La primera parte de esta enseñanza se llama el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice la palabra de Dios: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que a través de esta palabra podemos ver que nuestro ser, nosotros, estamos conformados por un espíritu, un alma y un cuerpo. Si no hacemos la diferencia en que tenemos un espíritu, usted no va a poder entonces entender que necesita crecer espiritualmente. Nuestro espíritu es lo que nos permite conectarnos con Dios, porque Dios es espíritu. Recuerda por allá en Juan 6 que habla acerca de que los que adoran al Padre deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que lo adoren. Así que nuestro espíritu nos permite también conectarnos con el mundo, con la esfera espiritual. Pero tenemos un cuerpo que nos permite conectarnos con el mundo físico. Y el alma nos permite conectarnos con nosotros mismos. En el espíritu tenemos nuestra conciencia, la que nos permite discernir cuando algo es correcto o incorrecto. Tenemos la intuición y tenemos la comunión que nos permite adorar a Dios. En el alma, la palabra alma en el Nuevo Testamento es psiquis, el griego, que significa mente. Y en el alma tenemos entonces los pensamientos, las emociones y el intelecto. Y nuestra parte física. Así que cuando Dios creó al hombre, allá en el Génesis, fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero Dios creó, dice que del polvo de la tierra, creó al hombre la parte física, pero luego dice que sopló aliento de vida en la nariz del hombre y le dio vida. Allí fue donde se vino o se formó nuestra parte espiritual, nuestro espíritu. Así que nosotros tenemos un espíritu que nos conecta con Dios, un alma que nos conecta con nosotros mismos y un cuerpo que nos conecta con el mundo físico. Pero cuando Dios creó al hombre, nuestro espíritu dominaba todo nuestro ser. Estábamos dominados o controlados por el espíritu. Pero Dios le dijo al hombre que el día que comiera del fruto del árbol del bien y del mal, ese día moriría. Así que usted conoce el resto de la historia. Adán y Eva fueron engañados por Satanás, desobedecieron a Dios y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Así que la desobediencia trajo como consecuencia, el pecado trajo como consecuencia la muerte. No solamente lo primero que ocurrió fue una muerte espiritual, es decir, se desconectaron de Dios y siguieron viviendo entonces solo funcionando con su parte almática y física. Ahora
entonces sus vidas fueron dominadas y controladas por su parte almática. Con los años vino entonces también la muerte física. Juan, en el libro de Romanos 5:12, dice que así como el pecado entró así como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres. Así que desde entonces nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, una tendencia al pecado, una tendencia natural hacia el pecado. Nacemos muertos espiritualmente, es decir, separados de Dios. Pero también dice la palabra que así como por un hombre el pecado entró en el mundo, en nuestra naturaleza, y con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, también por medio de Jesucristo recibimos la salvación, el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, teníamos que nuestro espíritu estaba muerto y necesita ser resucitado. Ahora es necesario una regeneración en nuestro espíritu. ¿Y cómo va a suceder esto? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús habla con Nicodemo, un maestro de Israel, y le dice: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, a pesar de que era un maestro de las Escrituras, no tiene idea de lo que está diciendo y le responde: ¿cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo pensó que se estaba refiriendo a nacer físicamente, pero Jesús le dice: de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Luego sigue diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que el reino de Dios es un reino espiritual, y para poder entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Y qué tenemos? Hay que nacer espiritualmente. ¿Y qué tenemos que hacer para nacer de nuevo? Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 10:10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que nosotros entonces estábamos condenados a la muerte. Estábamos muertos espiritualmente. Pero por medio de Jesucristo, por medio de nuestra fe en Jesucristo y el arrepentimiento de pecados, entonces recibimos el perdón de Dios de todos nuestros pecados y recibimos una vida nueva. A través de Cristo, entonces sufrimos en nuestro espíritu una regeneración. Cuando alguien se convierte a Cristo, el Espíritu de Dios se une con el espíritu del hombre y le da vida. Y allí entonces comienza un proceso de santificación, donde nuestras vidas son transformadas, sufren una metamorfosis, somos transformados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la meta? Una vez, entonces quiero que tengamos en cuenta que la palabra de Dios habla acerca de tres clases de personas. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El mundo
la gente que está en el mundo que no conoce a Dios no puede entender las cosas de Dios porque son espirituales. Y ellos dicen que tú y yo estamos locos. Ahora usted sabe por qué. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que la gente dice que allá en Garupal un médico se volvió loco y convirtió la clínica en una iglesia. Eso es locura para el mundo. No las pueden entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Así que aquellos que no se han convertido a Cristo, que no han nacido de nuevo, podemos hablar de hombres y mujeres naturales. No pueden entender las cosas de Dios. Muchas veces, cuando no ignoramos que la mayoría de los matrimonios tienen problemas, conflictos. Y cuando atendemos una pareja, obviamente que necesitamos compartirle de Cristo. Porque ¿cómo podemos decirle a un hombre natural que no le sea infiel a su esposa? No lo puede entender. ¿Cómo le decimos a un hombre natural que tiene que amar a su esposa así como Cristo ama a la iglesia? Se entregó totalmente por ella. O a una mujer, ¿cómo puede entender que una mujer tiene que respetar a su marido? Y es por eso que a veces una pareja que no se disponga a buscar de Dios no va a poder aplicar los consejos que nosotros le estamos dando. No los puede entender. ¿Cómo entender que después en el orden de prioridades está Dios? Primeramente Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón y luego sigue tu cónyuge, no sigue tu mamá. ¿Cómo entender eso? Que después de Dios sigue tu esposa o tu esposo, no los hijos. Pero también la palabra sigue diciendo que además del hombre natural, hay dos clases de cristianos: los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Lo normal debería ser que todos en esta iglesia fuéramos cristianos espirituales. Pero la realidad es que en la mayoría de las iglesias uno lo que encuentra es muchos cristianos carnales. Y por eso la iglesia no logra crecer y desarrollarse. Ahora dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice en la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Entonces tenemos, primero está el hombre natural que no conoce de Dios. Está muerto espiritualmente. Pero yo creo que la mayoría de ustedes ya han aceptado a Cristo en su corazón. Han nacido de nuevo. Pero ahora quiero que le preguntes al que está a tu lado: ¿tú qué eres? ¿Un cristiano carnal o espiritual? Pregúntale. Y tiene que ser sincero. Ahora, pastor, pero no sé a qué se refiere. Bueno, déjame explicarte. Aquí dice que no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. Los cristianos carnales
no hay mucha diferencia entre la gente que está allá en el mundo y los que están caminando con Cristo. Es decir, los cristianos carnales, bueno, primero el apóstol Pablo los describe como si fueran niños espirituales. Cuando alguien se convierte a Cristo, ha nacido de nuevo y ahora es un recién nacido espiritual y debe crecer. Usted no puede quedarse estancado. Usted necesita crecer espiritualmente, porque hay personas que están en la iglesia hace varios años y ya deberían ser espirituales y todavía siguen siendo niños espirituales, niños en Cristo, siguen siendo carnales, siguen con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Se siguen comportando como las personas del mundo. Se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa. Viven dominados como el hombre natural, viven dominados por sus deseos carnales. Pero la voluntad de Dios es que usted pueda crecer espiritualmente. Y la meta es que podamos alcanzar, dice la palabra en Efesios 4:13, la estatura y la similitud de Cristo. Efesios 4:13, en la Nueva Traducción Viviente dice, ese proceso, el crecimiento espiritual, la santificación, es un proceso que depende de la disposición que usted y yo tengamos para crecer espiritualmente, para alcanzar la meta. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es posible, mi amada hermana, que usted esté casado con un niño espiritual. Ahora, es normal que al comienzo de la vida cristiana somos niños espirituales, somos carnales. Pero lo que es triste es que después de varios años, cuando ya ustedes deberían haber crecido y llevar frutos y multiplicarse, siguen siendo niños espirituales. Y entonces siguen recibiendo, dice él, me ha tocado tener que darle leche cuando deberían estar comiendo alimentos sólidos. Muchos de ustedes solamente vienen a recibir el teterito cuando deberían estar recibiendo sopa de mondongo. Usted me puede entender. Ya usted no es un niño para estar dándole leche, tetero. Usted debería ahora estar discipulando a otros. Porque entonces dice el apóstol Pablo, yo debería hablarles como espirituales, pero todavía son niños. Y no solamente porque no han crecido espiritualmente, se comportan como la gente del mundo, sino que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa. Leíamos allí que dice, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Vamos a ir entonces al comienzo de la vida cristiana. Nosotros somos carnales. Es normal. Dominados todavía por la carne. Apenas estamos creciendo espiritualmente. Pero mire lo que sucede. Lea el libro de Romanos. El libro de Romanos es la teología del cristiano. En el capítulo 6 nos dice que nosotros ya hemos muerto con Cristo. Hemos sido crucificados con Cristo
pero también hemos resucitado con Cristo. Así que el pecado no debe dominarnos. Ya el pecado no debe enseñorearse, dominarnos a nosotros, porque ya por medio de Cristo nosotros fuimos hechos libres de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos lo creen? Somos libres. El pecado no debe dominarnos. Pero no ignoramos que cuando usted lee el capítulo 7 de Romanos, recuerdo la primera vez que me leía esa parte y yo dije, si esto es lo que me está pasando. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. En el versículo 15 dice, el apóstol Pablo describe una lucha, una guerra entre nuestra naturaleza pecaminosa, la carne, y el espíritu. Así que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el versículo 18 y 19 dice, pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Versículo 21 y 23, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Al comienzo de mi vida cristiana había una lucha tremenda, como sé que todos en algún momento la han tenido. Yo luchaba con una adicción, que es la adicción sexual, y había una lucha en mi mente terrible. Se me venían malos pensamientos y venían recuerdos y tenía sueños, y era una lucha porque ahora en mi interior, mi espíritu quería agradar a Dios y no quería ni siquiera tener un mal pensamiento. Pero cuando me encuentro yo decía, sí, este soy yo, miserable de mí. Porque muchas veces el cristiano carnal vive pecando como el hombre natural, a diferencia del hombre espiritual que ya no se deja dominar por sus deseos carnales, su naturaleza pecaminosa, sino que ahora es controlado por el Espíritu Santo. Pero para que usted me pueda entender un poquito más acerca de cuál es el cristiano carnal, vamos a ir a la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 19, que nos muestra cuáles son las obras de la carne. Gálatas 5:19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. La otra versión habla acerca de, y las obras de la carne son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Primer grupo. Segundo grupo, idolatría, hechicería. Tercer grupo, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos.
Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, algunos dirán, bueno, yo no llevo ese estilo de vida. Pero quizás en esta mañana usted identifica que usted está luchando con alguno de estos pecados. Si hay uno de estos pecados en su vida, usted es un cristiano carnal. Pero no, yo no quiero quiero hacerlo sentir mal. Yo quiero que la palabra lo confronte para que usted pueda disponerse a cambiar. Para que usted deje ya. ¿Hace cuántos años estás en la iglesia y sigues siendo un cristiano carnal? Cuando ya debería ser espiritual. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, el primer grupo se refiere a los pecados sexuales, la inmoralidad sexual, las pasiones sexuales. El segundo grupo está lo que tiene que ver con la comunicación con el mundo de las tinieblas. Está la idolatría, la hechicería. El tercer grupo tiene que ver con tu carácter. No sé si en tu vida, si tú todavía eres un hombre de mal genio, que no le pueden decir nada, o quizás vives en peleas, no te pueden decir, ay, ¿cómo amaneciste? ¿Y qué es la cosa tuya? Hay gente que no le puede uno ni mirar porque por todo pelean. Alzado. Otros arrebatos de ira, ambición egoísta. Luego viene otro grupo que son los que generan discordia y división en la iglesia. Luego viene la envidia, las borracheras, las fiestas desenfrenadas. En esta época de diciembre, muchos cristianos son probados y se demuestra si son carnales o espirituales. Siempre recuerdo la anécdota de un hermano que era muy comprometido, comenzó con una pasión, pero llegó Navidad. El 24 de diciembre él tenía problemas con el alcohol, pero ese día él no se atrevió ni siquiera a salir. Sin embargo, los vecinos lo iban a su casa y le decían, vecino, tómese un trago. Él decía, no, gracias, muchas gracias. Ahora estoy asistiendo a la iglesia. Así que ese día venció la tentación. Llegó el 31 de diciembre. Y otra vez comenzaron, ese 31 se arregló, salió allí y los vecinos comenzaron de nuevo. Vecino, tómese un trago. No, gracias, muchas gracias. Uno solito, nada más, uno solo. Bueno, uno solo. Se tomó el trago. Dieron la vuelta otra vez al rato. Vecino, tómese otro. No. Uno solo nada más. Bueno, uno solo, no más. Hermano, después del segundo trago, él perdió el año. Comenzó él mismo a repartir el trago. Y entonces, obviamente, el que te reparte el trago se echa el más grande para él y ¡pum! Antes de la medianoche, el pobre hermano estaba en tremenda borrachera y cantaba, y la canción que estaba de moda era ahí el valle es el valle y los demás es loma. Y este hermano no volvió más a la iglesia. Yo no sé si le dio una pena, una vergüenza, pero nosotros, ahora no se trata solo del destino nuestro, sino qué ejemplo nosotros le estamos dando a nuestros hijos, a nuestra familia. Nuestra familia ellos están viendo que tú asistes a la iglesia cristiana.
Ellos están diciendo que tú eres evangélico. Tienen sus ojos puestos en nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y que una ciudad asentada sobre una montaña no se puede ocultar. Que una lámpara no se debe guardar debajo de la cama, sino que debe ser puesta en lo alto para que alumbre a todos. Tú y yo fuimos escogidos por Dios para que podamos ser luz. La pregunta es, si tú eres un cristiano carnal, ¿qué testimonio tú vas a hacer? ¿Cómo vas a ganar? ¿Qué influencia vas a hacer sobre tu familia? ¿Cómo lo vas? Tú eres el instrumento para que tu familia pueda conocer a Cristo y alcanzar la salvación. Tú eres el instrumento para que tus vecinos, tu comunidad. Ahora la pregunta es, ¿solo la luz que hay en tu corazón da para alumbrar en tu casa? ¿Da para alumbrar a tu familia? La luz que hay en tu corazón puede alumbrar. ¿Será que tú eres una simple velita, una lucecita, o quizás eres una planta de energía solar para darle luz no solamente a una familia, sino a una comunidad, a una ciudad o al mundo? Así que cuán importante, no solo es porque se puede, no sé, un cristiano carnal fácilmente puede desanimarse y se va al mundo otra vez. El postrer, el estado que viene a ser peor que antes. La voluntad de Dios es que nosotros podamos crecer espiritualmente, porque un niño espiritual no puede parir hijos. Los niños no pueden parir, ni en el mundo físico, ni en el espiritual. Pero hoy te quiero recordar que en el Evangelio de Juan 16, capítulo 15, versículo 16, dice esto: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Así que déjame recordarte que tú eres un escogido de Dios. Tú eres un escogido de Dios desde antes que nacieras. Somos escogidos de Dios, pero ¿con qué propósito? Dice la palabra, para que vayan y lleven muchos frutos. No dice algunos, dice muchos frutos, y vuestro fruto permanezca. ¿Y cuáles son los frutos que debe llevar un cristiano? Discípulos. Ahora tú le preguntaste al que estaba allí, ¿eres carnal o espiritual? Ahora le vas a preguntar, si eres espiritual, ¿cuántos discípulos tú tienes? Porque si no tienes hijos espirituales, sigues siendo un niño espiritual. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros podamos crecer espiritualmente y llevar muchos frutos. Te he explicado que hay una guerra entre nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro espíritu. Pero ¿cuál es el fruto del espíritu? En Gálatas 5, 21 al 23 dice: mas el fruto del espíritu es amor. Y luego sigue describiendo: el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, bondad, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Cómo sabe usted que un cristiano es verdaderamente espiritual? Por el fruto. Amor. Usted puede encontrar cristianos que tienen mucho conocimiento de la palabra y que tienen el don de la palabra, tienen un palabrerío que uno dice: wow, qué increíble cómo habla, cómo predica. Pero usted no se deje engañar por los dones, sino por el fruto.
Satanás puede falsificar los dones espirituales, pero no puede falsificar el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto es amor. Ahora quiero decirles que cuando Dios quiere que seamos cristianos espirituales, y para poder ser espirituales tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces, en Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean controlados, sean llenos del Espíritu Santo. Así que ser lleno del Espíritu Santo no es una opción para el cristiano, es un mandamiento de Dios, es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo hace esta ilustración y compara el ser lleno del Espíritu Santo con estar borracho. Porque un borracho no puede controlarse, ni siquiera puede caminar. Pero asimismo, ser lleno del Espíritu Santo significa que ya no somos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no nos domina el alma, sino que ahora vivimos por el Espíritu. Porque en el Espíritu es donde hay vida. Ahí está el Espíritu. La palabra dice que ahora somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que es necesario hacer. ¿Cómo hacemos? Usted me preguntará: pero pastor, ¿qué tengo que hacer para no ser un cristiano carnal? ¿Cómo hago para vencer mi naturaleza pecaminosa? Pastor, no he podido. Yo no quiero ser así. Déjame decirle que para poder ser lleno del Espíritu Santo, primero usted tiene que morir a su carne. La carne no tiene otra opción, sino que hay que matarla. Ahora, no se vaya a suicidar. Me refiero a que en Mateo capítulo 10, habla acerca de hacer morir. Mateo 10, 38 y 39. El Señor Jesús dijo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya la vida de su alma, la perderá. Y el que pierda por causa de mí, la hallará. La cruz, recuerden que en el Lucas también dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es un símbolo de muerte, de manera que necesitamos crucificar la carne. Tenemos que morir. Ahora quiero que entienda que en nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, siempre hay un deseo hacia el pecado. Pero hay otra parte que se llama el yo. La vida de un hombre natural está centrada en sí mismo, en su yo. Es ególatra. Pero la vida de un cristiano espiritual está centrada en Cristo, porque ya ha muerto a su yo. Necesitamos morir a nuestros planes, deseos, sueños, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Así que todo lo que tú hagas, si no haces la voluntad de Dios, eres carnal. Aunque estés sirviendo a Dios, todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Recuerda usted a Jesús cuando estaba allí en el monte de Getsemaní? Señor, si es posible,
deja que pase esta copa, que no beba esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Es necesario entonces crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Para que usted me pueda entender, hay una ilustración también en el Evangelio de Juan que habla acerca del grano de trigo. La vida está en nuestro espíritu, pero el espíritu es lo más profundo que hay en nuestro ser. Y luego viene el alma. Y luego viene la parte física. Para que la vida que está en el espíritu, donde ahora está el Espíritu de Dios, pueda manifestarse, tenemos que romper el alma. Necesitamos morir al alma. Ahora, el grano de trigo, si no muere, no puede llevar frutos. Pero si muere, lleva muchos frutos. El grano de trigo se siembra en la tierra y los rayos del sol, la humedad de la tierra, rompen el cascarón. Y entonces da lugar a una nueva planta, germina y puede llevar frutos. Pero si el grano de trigo no muere, asimismo, si tú y yo no morimos a nuestro yo, a nuestra carne, entonces la vida que está en el espíritu no se va a manifestar a través de nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿cómo hacemos para romper el alma? Que muchas veces, ¿sabes? En el alma están las emociones, el intelecto, los pensamientos. Y muchas veces estamos heridos en el alma. Estamos enfermos en el alma. Y el alma necesita, para que tú puedas crecer espiritualmente, primero tienes que sanar el alma. ¿Y cómo se va a romper el alma? ¿Cómo va a sanar el alma? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón, porque el corazón, entre otras cosas, es engañoso. Así que la palabra de Dios tiene el poder para romper el alma y permitir que el espíritu entonces pueda tomar el control de nuestras vidas. Un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, es aquel que está dominado, controlado por el Espíritu Santo. No se deja dominar por sus emociones, no se deja dominar por las circunstancias. Vivimos por la fe. Ahora es el Espíritu Santo que controla nuestras vidas. Y no significa, mis amados, que un cristiano espiritual no peca. Porque mientras estemos en este cascarón que se llama cuerpo, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero la gran diferencia es que ya no pecamos deliberadamente. Es que si cometemos un pecado, ya no vivimos pecando como antes, cuando no teníamos a Cristo. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando cometes un pecado, el Espíritu Santo inmediatamente te redarguye. No debiste hablarle así. No debiste tener esa reacción. Y entonces, tener la madurez para decir, sabes, me equivoqué, perdóname. Y le pedimos perdón a Dios y Dios perdona nuestros pecados. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces ya no vivimos pecando. Pero además de eso, podemos llevar muchos frutos. Ahora, ¿cómo tú puedes ser un cristiano espiritual
si ni siquiera has logrado desarrollar la disciplina de un tiempo a solas con Dios? No puede ser. Bueno, entiendo que algunos son niños espirituales, pero ¿cómo puede ser que alguien que tenga tantos años en la vida cristiana y todavía no tenga un tiempo a solas con Dios? No tiene vida de oración. Ahora, cuando no somos espirituales, nuestras oraciones tienden a ser carnales. Vivimos orando solo por nosotros. Pero ahora nuestras oraciones tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. Así que antes de orar tenemos que decirle: Espíritu Santo, yo no sé qué orar, así que yo te pido que tú dirijas mi oración. Y usted comienza a adorar a Dios y deja que el Espíritu Santo traiga los motivos de oración. Obviamente que se necesita tiempo para aprender a orar así, pero si usted no lee la palabra de Dios, ahora sabe, hay cristianos que se saben la Biblia, pero no la aplican, son carnales, tienen tanto conocimiento, pero la palabra de Dios tiene que ser revelada en nuestros corazones. Y cuando es revelada, nuestras vidas son transformadas. Así que necesitamos desarrollar. Ahora, ¿cuál es la gran comisión? Para ser un cristiano espiritual es a través, no hay otra forma, sino a través de desarrollar una relación íntima con Dios. En un estudio que hizo la Universidad de Stanford acerca de los hombres más exitosos en el mundo, sin importar cuáles eran, si eran exitosos en las artes, en los deportes, en los negocios, en las ciencias, y encontraron una cosa que era común en todos los hombres y mujeres de éxito en el mundo. Se llama autocontrol, autodisciplina. ¿Sabes que un hombre natural puede tener autodisciplina? El apóstol Pablo, antes de llegar a Cristo, de convertirse a Cristo, era un hombre muy disciplinado, fariseo de fariseos. Pero nosotros, el autocontrol es lo que la Biblia le llama dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el apóstol Pablo dijo que para mí, yo considero todas las cosas para mí son basura por el amor, por conocer a mi Señor. Si usted quiere ser un cristiano espiritual, usted necesita desarrollar una relación íntima con Dios. Que Cristo pueda ocupar el primer lugar en tu corazón. Que podamos aprender a amar a Dios con todo el corazón. Anoche nos tocó ir a dar una palabra en un evento que nos invitaron. Mi esposa estaba un poco indispuesta, cansada, pero a pesar de todo, después que yo di ese mensaje, yo me sentí el hombre más feliz del mundo. Para mí, mi pasión es Cristo. Mi pasión es predicar la palabra de Dios. Cuando alguien es espiritual, entonces tiene hambre y sed de Dios. Tu vida está centrada en Cristo. Cristo es tu pasión. Pero cuando alguien viene a la iglesia y ni siquiera es capaz de levantar sus manos para adorar a Dios, usted sabe que el hombre es carnal. Hay gente que viene a la iglesia, pero no siente nada. Pero cuando usted es espiritual, usted quiere más y más de Dios. Hay sed
el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. De día y de noche mi alma clama por ti, oh Dios. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo para cumplir los propósitos de Dios, para que otros puedan conocer a Cristo, que el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. Pero en la vida cristiana no depende tu crecimiento espiritual, no depende del tiempo, sino de nuestra disposición. He visto cómo cristianos en 6 meses están predicando, son líderes, pero hay otros que tienen 10 años, todavía hay que darles teterito. Pero si tú eres un cristiano carnal, ¿qué le das? Ahora, ¿cómo van a ser tus hijos carnales también? Porque no puedes dar de lo que no tienes. Así que quiero animarte a que pases de ser un hombre natural, una mujer natural, y te conviertas a Cristo. ¿Sabe? Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo tiene el poder para cambiar de un hombre natural a que se convierta a Cristo también, el Espíritu Santo tiene el poder para que tú te conviertas. Has sido un cristiano carnal, te conviertas ahora en un cristiano espiritual, y así lleves muchos frutos para la gloria de Dios. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Quiero que cierre sus ojos por un momento para que oremos. Adora al Señor, dale gracias allí. Maravilloso Jesús. Te doy gracias por esta iglesia. Gracias, Señor.